En el vídeo anterior estuvimos estudiando los conceptos de frecuencias. Cuando yo tengo una serie de datos sobre alguna muestra, puedo hacer una tabla de frecuencias y calcular frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias acumuladas, porcentajes de frecuencias, y así puedo elaborar un gráfico como un histograma o un polígono de frecuencias para ver visualmente, gráficamente, cuáles son los datos que más se repiten o que menos se repiten y ver la evolución de esos datos. En este vídeo empezamos con la segunda parte del tema, que es cómo estudiar esos datos matemáticamente, para ver si esos datos están muy centrados, si están muy dispersos y así poder obtener conclusiones. En concreto, vamos a estudiar ahora lo que se llama las medidas de centralización. Esas medidas o parámetros me van a informar, me van a dar una información sobre si los datos, si los valores de las variables están muy centrados, muy agrupados o no. Por ejemplo, si en las notas de un examen, por ejemplo, evaluado desde el 0 hasta el 10, las notas son 5, 5,5, 6, 5,75, 5,4, puedo ver que los datos están agrupados en torno a 5 y a 6. Pero si las notas, por ejemplo, son 1, 3, 7,9, 5,3, 10, ahí los datos estarían muy dispersos. Por eso vamos a utilizar tres parámetros para medir si esos datos están muy centrados o poco. ¿Cuáles son esos tres parámetros, esas tres medidas de centralización? Van a ser la media, la moda y la mediana. Vamos a empezar con la media. Realmente hay muchos tipos de media. Está la media aritmética, media geométrica, media ponderada, hay otros tipos como la media armónica. Vamos a centrarnos únicamente en tres medias, pero realmente vamos a utilizar fundamentalmente dos. Empezamos con la media aritmética, que es realmente la media más intuitiva para vosotros, que es la que siempre utilizáis. Y es básicamente hacer el promedio de los datos. Se suman todos los datos, todos los valores de las variables y se dividen entre el número de datos. Por ejemplo, si tenemos 5 notas de una clase, 1, 3, 5, 7 y 10, o 9, o lo que sea, pues se suman y se divide entre 5. Y eso es la media. La media se simboliza con una X y una raya arriba. Y la fórmula es este símbolo que no sé si se conoce o si lo conocéis, pero es un símbolo que significa sumatoria. Se suman los valores de las X. X sub i desde i igual a 1 hasta i igual a n. Es decir, esto significa x1 más x2 más x3 más x4 más x5 más puntos suspensivos hasta xn. Es sumar todas las x. Sumo las x y divido entre n mayúscula, que es el número total de datos. ¿Vale? Este símbolo es x1 más x2, etc. Esta es la media aritmética. Hay otra media que se utiliza en algunos problemas en concreto, que es la media geométrica. Tiene utilidad fundamentalmente en progresiones geométricas. Las progresiones geométricas las estudiasteis cuando estabais en tercero, hace ya tiempo, y son progresiones de números que siguen un orden. Y un orden que es multiplicar un número por una constante. Por ejemplo, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Estoy multiplicando números por 2. ¿Vale? Ese tipo de progresiones son las geométricas. Pues si yo quiero hacer la media de esos números de una progresión geométrica, obtengo o sería útil calcular la media geométrica. También hay algunos problemas de economía, de interés compuesto, que ya hablaremos de ellos en el siguiente tema, y bueno, en algunos problemas más. ¿Cuál es la fórmula de la media geométrica?
Pues esa medida geométrica, que la simbolizo con X y una raya, se calcula como la raíz enésima, es decir, el índice de la raíz es n y n es el número de datos y los valores de las variables, que hay n valores, se multiplican. Si, por ejemplo, quisiera hacer la media geométrica de los números 1, 2, 3 y 4, pues sería 1 por 2 por 3 y por 4, y la raíz sería cuarta, porque hay 4 valores. No vamos a utilizar mucho esta fórmula en este tema, ¿vale? Pero bueno, la tenemos ahí. Y la que sí vamos a utilizar mucho es la media ponderada. ¿Qué significa ponderar algo en matemáticas? Ponderar significa darle una importancia, un peso a un determinado valor de la variable. Por ejemplo, si en una nota de un examen hay un 2, un 5 y un 7, suponemos que 4 personas han sacado un 2, 5 personas han sacado un 5 y 2 personas han sacado un 7. Pues cada valor de la variable tiene un peso, tiene una ponderación, porque se repite más veces. Es decir, tiene una frecuencia diferente, que eso va a ser el término que vamos a utilizar, una frecuencia absoluta. Entonces, la media ponderada es la medida de la tendencia central de una serie de datos cuando cada dato tiene una frecuencia, una importancia respecto a los demás. Ya lo veremos. Fórmula de la media ponderada, que la vamos a utilizar en muchos problemas, es la suma de x, el valor de la variable, por la frecuencia absoluta de ese valor. O sea, sería x1 por f1 más x2 por f2 más x3 por f3, etcétera, etcétera. Todo eso dividido entre el número total de datos. Esta fórmula, que ahora parece un poco rara, eh, cuando veáis el ejemplo del vídeo que os voy a mandar, vais a ver que es muy fácil, ¿vale? Entonces, respecto a las medias, importante la media aritmética y, sobre todo, la media ponderada. Seguimos con otra medida de centralización que es la moda, que se simboliza con MO, de moda. Es muy fácil, realmente este no tiene ninguna fórmula, ¿vale? ¿Qué es la moda? Simplemente va a ser el valor de la variable, el dato que más se repite. Regla para acordarse de qué es la moda. La moda es lo que más se lleva, ¿vale? Si vais, por ejemplo, a temas de vestir, de ropa, pues lo que está de moda es lo que más se repite, lo que más se lleva, lo que más lleva la gente. Pues la moda es el dato que más se repite. Si hay un dato que es el que más se repite, pues esa es la moda. Si hay dos datos que se repiten el mismo número de veces, tenemos una distribución de datos bimodal. Bi significa dos. Pues bimodal porque hay dos datos que son los que más se repiten. Si hay más de dos datos que más se repiten, pues tendríamos una distribución multimodal. No va a ser lo normal, ¿vale? Si todos los datos se repiten el mismo número de veces, es decir, si por ejemplo tengo en números el 1 se repite dos veces, el 2 se repite dos veces, el 3 se repite dos veces, el 4 se repite dos veces. Entonces, si todos los datos se repiten el mismo número de veces, o también si ningún dato se repite, por ejemplo, el 1 una vez, el 2 una vez, el 3 una vez, el 4 una vez, en esos dos casos simplemente no hay moda, porque no tengo que un dato sea el que más se repite, ¿vale? Casi siempre vamos a tener el caso más fácil, que habrá un dato que sea el que más se repite, pues esa es la moda. Y por último, la mediana, que se simboliza con la letra ME de mediana. ¿Qué es la mediana o cómo se calcula? También va a ser una medida que me dice lo centrado que están los datos. Lo que vamos a hacer es ordenar los valores de las variables, los datos, de menor
a mayor, o también se podría hacer de mayor a menor, ¿vale? Da igual. De menor a mayor. Pues la mediana va a ser el dato o los datos, pueden ser uno o dos, que están en el centro de esa serie de datos. Cuando yo los ordeno de menor a mayor, voy a tener que habrá un dato que esté en el centro de esa serie de datos. Pues ese dato que está en el centro es la mediana. Tenemos dos posibilidades. Si el número de datos en total es impar, como es impar, va a haber un dato que está en el centro. Por ejemplo, si tengo 5 datos, pues el que está en el centro es el tercero. Pues ese dato va a ser la mediana, el que ocupa la posición central. Aquí está escrito con una fórmula, pero simplemente x n más 1 entre 2. Si, por ejemplo, hay 5 datos, pues n es igual a 5, 5 más 1, 6, 6 entre 2, 3. Pues el que está en la posición tercera. Si, por ejemplo, tenemos 11 datos, ¿cuál es el que está en la posición central? Pues 11 más 1, 12, entre 2, 6. Es el que está en la posición 6. Y así. Eso es en el caso de que el número de datos sea impar. ¿Qué ocurre si el número de datos es par? Pues en este caso va a haber dos datos centrales. ¿Cómo calculamos la mediana? Pues esos dos datos centrales los sumamos y lo dividimos entre 2. Por ejemplo, si tengo 6 datos, que es un número par, tendré 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuáles son los que están en el centro? Pues están el 3 y el 4, ¿vale? Porque tengo 1 y 2, 3 y 4 en el centro y 5 y 6. Pues sumo el 3 y el 4 y divido entre 2. Con la fórmula sería, pues, el valor de la variable, el que está en el medio, n entre 2, si por ejemplo tengo 6 datos, pues 6 entre 2, el tercero, el 3, y el tercero, porque tengo 6, 6 entre 2, 3, más 1, el 4, ¿vale? Otro ejemplo, si tenemos 10 datos, que es un número par, ¿qué números tendré que sumar? ¿En qué orden? Pues 10 entre 2, el 5. El dato quinto tengo que usarlo. Más 5, 10 entre 2, 5 más 1, el 6. Pues el término 5 más el 6 y lo divido entre 2. Normalmente va a ser mucho más fácil, ¿vale? No tenemos que utilizar estas fórmulas, pero para que las sepáis. De hecho, hay otra forma de calcular la mediana que se explicará en el ejercicio del ejemplo que os enviaré y es mucho más fácil, ¿vale? Bueno, pues estos tres parámetros, estas tres medidas de centralización son las que vamos a utilizar para estudiar lo centrados, lo agrupados que están nuestros valores de las variables. Cuando veáis este vídeo, ver los dos vídeos de ejercicios sobre cómo se calcula la media, la moda y la mediana, en ejercicios con valores normales y también en ejercicios con intervalos, que va a ser un poco más difícil.